Carlos Holmes Trujillo, muy buenos días. Doctor Fernando, muy buenos días a usted, a todos los amigos en la mesa y por supuesto a los oyentes. ¿Cuántas veces lo dijimos acá? ¿Cuántas veces lo dijeron en el Congreso los parlamentarios del Centro Democrático? ¿Cuántas veces personas como usted lo repitieron? Hasta la fatiga. Las FARC son un cartel de la droga, son un cartel narcotraficante. Ese es su oficio. Y Santos lo que ha hecho es garantizarles el que puedan desarrollar ese oficio sin ninguna cortapisa, sin ninguna dificultad. No contaban con los Estados Unidos, que produce una orden internacional de captura contra Jesús Santrich. ¿Cuál es el análisis que usted tiene de semejante hecho y de sus consecuencias? Doctor Londoño, como usted lo señala, muchas de las cosas que están sucediendo ahora las advertimos con insistencia, las advertimos en forma constante. Le dijimos al país que las FARC tenían que entregar rutas y contactos en lo que tiene que ver con el narcotráfico. Le dijimos al país que tenía que cumplir exactamente con la entrega de los niños que están en su poder, sin dejar duda alguna. Insistimos en que tenían que entregar la totalidad de las armas y no solamente parte de las armas. Insistimos en que había puntos del acuerdo débiles que podrían dar lugar a esos incumplimientos. Se nos señaló, doctor Londoño, y usted lo recuerda muy bien, como enemigos de la paz, como amigos de la guerra, como mentirosos, como estar haciendo una campaña fundamentada en el miedo. Quienes nos descalificaban de esa manera olvidaban deliberadamente que al mismo tiempo el presidente Santos decía que si él no ganaba, y me remonto al plebiscito, volvería el terrorismo a las ciudades colombianas. Y el doctor de la Calle decía que si él no ganaba se acababa todo, que hasta ahí llegaba ese esfuerzo, y la señora canciller decía que si él no ganaba se iría a la comunidad internacional y perdería entonces Colombia la posibilidad de cooperación por parte de la comunidad de naciones democráticas. Advertimos los riesgos de la participación en política inmediata, sin embargo se nos dijo que eso no sucedería, que Timochenko no sería candidato a la presidencia, y los hechos nos están dando la razón. Lo que ayer sucedió es precisamente una evidencia más de la razón que teníamos al hacer esas advertencias, que lo que buscaban era llegar a un punto en el cual lo que se hiciera contara con el respaldo de la nación, fuera sólido y fuera bueno para Colombia. Lo que estamos comentando ahora es producto, como usted lo señala, de una operación encubierta de la DEA, es decir, es acción de los Estados Unidos. La orden de captura es la ejecución de una orden de detención internacional, y naturalmente quienes fueron detenidos, entre ellos el señor Santrich, ahora tienen que ser investigados, juzgados y condenados, si es el caso, de conformidad con las pruebas que existan, lo cual no excluye de ninguna manera la extradición. Aquí el punto central, entre otros, naturalmente, es si esos hechos delictivos tuvieron lugar después de la firma del acuerdo o antes de la firma del acuerdo. Si tuvieron lugar antes de la firma del acuerdo, naturalmente los cobija todas las concesiones que les hizo el gobierno del presidente Santos. Si tuvieron lugar después de la firma del acuerdo, tiene que ser puesto el caso en conocimiento de la justicia ordinaria, lo cual no excluye en ningún caso la extradición. Bueno es señalar que la exclusión de la extradición solamente está contemplada en el acuerdo para hechos delictivos cometidos antes de la firma del acuerdo. Pero aquí hay algo que también advertimos. Señalamos en esta materia que los Estados Unidos, en ejercicio de las competencias que tiene y de la tarea que cumplen, entre ellas muy destacada y en colaboración con Colombia, la de perseguir el delito del narcotráfico, estaría vigilante a todo lo que pueda suceder. Ayer se evidenció nuevamente que no nos equivocábamos cuando señalábamos tal cosa, advirtiéndole eso sí al país, que independientemente de lo que aquí se hiciera, habría ojos internacionales vigilantes para evitar desafueros, de manera que el impacto nacional es tremendo y el impacto internacional
también lo es. Desde el punto de vista político, todos los días queda más claro que las advertencias de la oposición democrática eran advertencias patrióticas y hechas con el propósito de que las cosas mejoraran y el rumbo evidentemente malo se cambiara. Doctor Carlos Holmes Trujillo, usted que es experto en la materia, díganos, ¿qué posibilidades hubiera tenido Colombia de decir ante la orden internacional de captura? Es una orden roja, ¿no? Eso va por colores. Ante una orden internacional de captura, ante una orden de un tribunal de Nueva York, de decir no me someto a lo que me piden y no capturo a Santrich y me niego totalmente a hablar de su extradición, ¿qué pasaría? No tenía ninguna posibilidad. Lo que tenía que hacer es actuar como actuó. Tenía que proceder a darle cumplimiento a la orden de detención internacional y ahora las autoridades nacionales tienen que actuar en consecuencia. Tienen que determinarse cuál fue la fecha exactamente de la comisión de esos hechos criminales. Si es después, poner en manos de las autoridades de la jurisdicción ordinaria al señor Santrich para efecto de que estas autoridades adelanten el proceso correspondiente, lo cual no excluye en ningún caso la extradición. Y si esas pruebas son contundentes, son irrefutables, son perfectamente claras, procederá a esa extradición. No hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Entonces eso tiene pues unos efectos grandes, entre otras porque según las noticias que tenemos recibidas, las 10 toneladas de cocaína habrían pasado por Venezuela. De manera que aquí, al parecer, puede haber otra complicación internacional con el gobierno de Venezuela. Pero por supuesto, doctor Londoño, por supuesto, yo imaginaría que teniendo en cuenta que se trata de una operación encubierta, son muchísimos los datos, muchísimos las pruebas, muchísimos los indicios que deben tener las autoridades para haber procedido como procedieron y naturalmente, si eso tiene que ver con Venezuela, a través de alguna persona, a través de alguna autoridad, a través de alguna organización, por supuesto que se verían involucrados también los autores en el proceso de investigación correspondiente. Doctor Carlos Holmes Trujillo, no cabe ninguna duda de que en el último año y medio, se ha disparado la producción de coca y la producción de clorhidrato de cocaína. Eso es un hecho. Ya tenemos la cifra de 240.000 hectáreas sembradas de coca, que es una locura, y sabemos que lo que llaman las disidencias o elementos residuales de las FARC están dedicados de lleno a esa tarea. Eso lo sabemos con toda precisión. Entonces ahora uno se pregunta si esos elementos residuales no quedaron en evidencia de que tienen pleno contacto con la dirección de las FARC acá, con los que están desarrollando supuestamente un proceso de paz, lo que supondría cuestionar el proceso de paz en su integridad. Pues imagínese usted, doctor Londoño, cómo será la trama criminal que se puso en marcha hasta llegar a la exportación de 10 toneladas de cocaína, que según las informaciones públicas que se tienen era el propósito de la operación, en la cual tuvo participación de manera encubierta un funcionario de la DEA y que dio lugar a la detención del señor Santrich. No es sino imaginar la cadena internamente en Colombia, a quienes comprometen, en qué territorios operaban, cuáles eran las tareas que cumplían, para imaginar, porque naturalmente nadie puede atreverse a asegurar nada hasta tanto la investigación no se cumpla, para imaginar que dentro de los famosos disidentes debe haber personas conocidas, entre otras, por el señor Santrich. Aquí se abre un capítulo grave, se abre un capítulo serio y se abre un capítulo que tiene que llevar a la actuación muy severa de las autoridades nacionales en total y plena cooperación con las autoridades internacionales. Usted lo señala bien, doctor Londoño, se disparó otra vez el área de cultivos ilícitos y tenemos que recordar por qué se disparó.
se disparó por la manera como actuó el gobierno durante el curso de las conversaciones con las FARC. La percepción de riesgo bajó en la zona de siembra de cultivos ilícitos. Las FARC se dedicaron a estimular a los campesinos para que sembraran coca con el cuento de que entre más coca tuvieran, mejor les iría en la etapa posterior a los acuerdos. Y adicionalmente las FARC se dedicaron a hacer caja para esta etapa que está viviendo el país. Y ahí tiene el resultado, cerca de 200.000 hectáreas, lo que implica un incremento de 160.000 partiendo de las 40.000 que fue el balance que le dejó a Colombia el expresidente Uribe después de un esfuerzo verdaderamente histórico. Y se narcotizaron nuevamente las relaciones con los Estados Unidos, lo cual nos lleva a trabajar de manera muy estrecha con los Estados Unidos porque estamos frente a un problema común. Esto no se puede plantear ahora como una fricción con los Estados Unidos, sino como un escenario que reclama la cooperación plena entre los dos países. Cambiando un poco el tema, pero en el fondo con una relación muy estrecha, volvamos a la política previa a las elecciones del 27 de mayo. En la última encuesta de Datesco parecería confirmarse una tendencia que muestran las encuestas, en el sentido de que realmente hay dos candidatos a la presidencia, Iván Duque y luego el señor Gustavo Petro, que representa el socialismo, la izquierda extrema, bueno, todo lo que conocemos. Los otros andan por el 6 y el 7 y el 1%, como en el caso de Humberto de la Calle, el candidato del Partido Liberal. Usted que está al pie de esa campaña, ¿qué sensación tiene? ¿Qué percibe? Porque Iván Duque ya estaría en Datesco por encima del 40%, en el 42 y algo por ciento, cercanos al 50% que sería tan importante para ese 27 de mayo. ¿Cómo ve usted las cosas, doctor Carlos Holmes Trujillo? Doctor Londoño, yo percibo en lo que tiene que ver con la campaña del doctor Duque y la doctora Marta Lucía Ramírez que los niveles de adhesión crecen en forma sustancial día a día. Percibo en el ánimo de los colombianos ganas de ganar en la primera vuelta. Percibo una gran receptividad a los planteamientos que están haciendo Iván Duque y Marta Lucía Ramírez y me parece que las circunstancias se están dando para pensar en ese propósito, ganar en la primera vuelta como un propósito viable. Naturalmente, aquí lo que hay que hacer ahora es trabajar 3 veces más, 4 veces más, 5 veces más, pero el ánimo, el clima es bastante bueno. Y ahí están las circunstancias, el prestigio del expresidente Uribe, la bondad de las propuestas que se están haciendo, la buena imagen y el buen comportamiento electoral de Centro Democrático, el buen resultado de la consulta, la extraordinaria fórmula que es Marta Lucía Ramírez, la presencia del doctor Ordóñez y todo su equipo en la campaña y además el candidato le está incorporando a todo este proceso un valor agregado fundamental, de manera que yo veo allí una posibilidad clara que nos obliga a trabajar mucho más. Y coincido con usted, las cosas parecen estar demostrando que aquí la batalla real es entre Duque y Petro. Y me parece que en ese escenario la ventaja la tiene naturalmente Iván Duque. Percibo además que el pueblo colombiano está mirando con claridad que el futuro de la nación no puede ser ni el socialismo fracasado que plantea el doctor Gustavo Petro, ni el continuismo santista que realmente está representado en la candidatura del doctor Germán Vargas y la del doctor Humberto de la Calle, que es bastante más débil ahora, porque hay que señalar que esa candidatura está muy desdibujada. Frente a esas alternativas que el pueblo colombiano percibe con toda claridad, ¿qué es lo que brilla? Pues la propuesta de legalidad, la propuesta de emprendimiento, la propuesta de equidad, la propuesta de esperanza e ilusión y de un buen futuro para todos los que quieren vivir y trabajar tranquilos en Colombia. Ayer hablábamos precisamente con la candidata a la vicepresidencia de la República, Marta Lucía Ramírez, y le decíamos que en nuestra opinión no se le está dando suficiente importancia a la situación crítica en que está el país, desde el punto de vista de su seguridad,
de la irrupción violenta otra vez del narcotráfico en la vida nacional, de las ollas del microtráfico, la situación en las ciudades es deplorable. Y luego la parte económica. Es la economía, estúpido, le decían a un candidato a la presidencia en los Estados Unidos. Es la economía. Y en la economía nos muestra un desempleo juvenil pavoroso, un desempleo terrible, un crecimiento económico ridículo, que todo eso converge ¿en qué? En una situación insostenible de las clases medias y de las clases bajas del país. ¿No es esa la percepción que ustedes tienen en la campaña? Gente desesperada por la falta de dinámica de una economía y que esa falta de dinámica los conduce a la desesperanza, al desempleo, a la ruina. No hay duda, doctor Londoño, eso es lo que se percibe en todo el territorio nacional. Y permítame hacerle este comentario. En el curso del proceso de foros programáticos que hicimos en Centro Democrático en todo el país, realizamos un gran esfuerzo para que el tema económico se situara dentro de las prioridades y lo logramos. La verdad es que partimos de un punto en el cual el tema económico era muy poco considerado, lo trataban muy pocos comentaristas en el país, entre ellos usted, en forma muy destacada, y hoy estamos en un punto en el cual el país es consciente de la mala situación de la economía y por lo tanto es consciente de que la propuesta que le conviene a Colombia, la propuesta que necesita el país, es la de la creación de condiciones para que la economía crezca, para que crezca rápidamente, para que haya mucha inversión, a fin de que haya más empresa, más y mejor empleo, recursos en los bolsillos de los colombianos, demanda, capacidad adquisitiva, porque eso es lo que genera el círculo virtuoso que el país necesita para tener buena política social, construir equidad y generar empleo. La tarea de reconstrucción nacional que tendrá en sus manos el presidente Duque, si Dios lo tiene a bien, con la doctora Marta Lucía Ramírez, es gigantesca, porque estamos frente a un escenario de destrucción institucional en virtud de las concesiones y de las claudicaciones del presidente Santos en sus conversaciones con las FARC. Estamos en un momento de desaceleración económica que tiene inmensos obstáculos producto de las decisiones que tomó este gobierno, entre ellas la elevación de los impuestos en un momento en el cual caía la producción, caía la inversión y caía la demanda. Y una reconstrucción del espíritu nacional, porque hoy hay pesimismo, hoy hay desesperanza, hoy hay rechazo a todos los poderes, hoy hay rechazo a la situación actual, lo cual genera una ventana de oportunidad para un candidato como Iván Duque, que de verdad es un candidato que le ofrece esperanza, ilusión y posibilidad de futuro a la nación. Tiene usted toda la razón, doctor Londoño. Eso es lo que se siente, de escepticismo y desesperanza en todo el territorio nacional. Doctor Carlos Holmes Trujillo, candidato que fue a la presidencia de la República por el Centro Democrático, hombre de inmensa experiencia internacional, ministro de Estado, constituyente, bueno, tiene todas las condiciones para una carrera política tan brillante como la suya y para que el país lo escuche con atención y con respeto. Doctor Carlos Holmes Trujillo, muchas gracias por estar con nosotros en la Hora de la Verdad. Doctor Londoño, a usted un abrazo y como siempre, inmensamente reconocido por esta oportunidad. Era Carlos Holmes Trujillo, que estaba con nosotros en la Hora de la Verdad, tratándonos con la maestría que él tiene en temas internacionales esta cuestión de Santrich, que era un problema internacional.